Amén. Lo único que le voy a pedir es que abra su mente y su corazón y que entienda que Dios le conoce íntimamente, conoce su necesidad, sus circunstancias, lo que tiene por delante, lo que está ocurriendo a su alrededor, y su palabra es lo suficientemente completa, digna, nutritiva para traer a usted en este día lo que necesita. Amén. Entonces, con esa expectativa vamos a leer la palabra de Dios. Voy a compartirles solo 2 versículos porque empezamos una serie basada en las bienaventuranzas. Los versículos que le voy a compartir hoy son Mateo capítulo 5, versículos 3 y 4. La Reina Valera contemporánea dice esos 2 versículos de esta manera. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 2 versículos nada más, con un mensaje muy directo y muy específico. ¿Quién está dando este mensaje? Jesús. Es el mismo Señor Jesús el que en este sermón que conocemos tradicionalmente como las bienaventuranzas, se sienta en un lugar, dice que a la falda de una montaña, y empieza a hablarle a sus seguidores. Y su intención, o lo que él estaba haciendo durante este sermón, era presentar paradojas. ¿Cómo así? Él estaba diciendo, como acabamos de leer en esos versículos, cosas que contrastan, ¿ok? Ideas que son contrastantes y que entran en conflicto con los criterios de la sociedad con respecto a la naturaleza humana. Cuando leemos esa palabra que está traducida ahí como bienaventurados, recordemos que el Nuevo Testamento, fue escrito en griego, ¿ok? En otra lengua, donde una palabra puede tener un significado más amplio y más rico que en el de la nuestra, y a veces es difícil de traducir. Entonces en nuestras Biblias dice la palabra bienaventurados, ¿verdad? Pero en realidad una traducción bastante aproximada de esa expresión es digno de ser felicitado. ¿Ok? Entonces, imagínese por un momento que en vez de decir bienaventurados, diga digno de ser felicitado. Así yo le llamé este mensaje, digno de ser felicitado. ¿Y qué está diciendo Jesús? Él está diciendo, digno de ser felicitados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces Jesús está diciendo que los que se consideran pobres espiritualmente son dignos de ser felicitados y que a esas personas le pertenece el reino de los cielos. Es una cuestión contradictoria, ¿sí o no? La sociedad, si usted asume esa posición desde el punto de vista de la sociedad, entonces usted es un perdedor. Porque si usted no está seguro de sí mismo, si usted se considera inferior, si usted siente que no está completo, o si usted siente por el contrario que no tiene nada de lo cual que valga la pena ser mostrado, entonces la sociedad lo va a catalogar a usted como ¿qué? Como un perdedor, ¿sí o no? Entonces Jesús se está poniendo en ese lugar y le está diciendo a esas personas que lo están escuchando que digno de ser felicitado aquel que se siente así, porque a ese le pertenece el reino de Dios. Y es algo muy paradójico, ¿sí o no? O contradictorio, lo que piensa Dios acerca de nuestra condición humana en contraste con lo que puede llegar a pensar la sociedad. Y en la otra idea que Jesús plantea dice, digno de ser felicitados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero ¿qué te dice la sociedad, por ejemplo, a nosotros los hombres? ¿Qué nos dice la sociedad con respecto a manifestar nuestras emociones? Por ejemplo, llorar. Los hombres no lloran. Entonces usted se fija cuál es el criterio que la sociedad nos vende acerca de muchísimas cosas y que aunque los hemos recibido, los hemos escuchado y lo hemos estado asimilando desde niños, muchas veces esos criterios entran en total contraposición con lo que Dios piensa acerca de algo. Y en todas las bienaventuranzas Jesús va a ir poniendo en la mesa ideas que generan esas contradicciones entre lo que la sociedad piensa y lo que un hijo de Dios y lo que Dios mismo piensa acerca de nosotros como personas, como seres humanos. Lo verdaderamente consolador o lo verdaderamente importante de esto es que nosotros podemos descansar en el hecho
de que Dios no nos juzga o no nos mira de la misma manera en que el resto de las personas nos mira. Dios no nos cataloga en el mismo sentido en que la sociedad nos puede llegar a catalogar. Y esa es una de las razones por la que muchos de nosotros estamos aquí hoy, ¿sí o no? Seamos bastante honestos. Para poder llegar a los pies de Cristo, y yo quiero que aquí hablemos así, con palabras sencillas y al calzón quitado. La verdad es que muchos de nosotros, le estoy hablando a hombres y me estoy refiriendo en este momento exclusivamente a nosotros, el género masculino. Es bastante difícil que muchos hombres, lleguen a la iglesia en comparación con las damas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya per se, decirle a otro hombre que yo me convertí a Cristo es visto como un asunto de debilidad de carácter. ¿Es o no es? Dice, si este tipo se metió en esa religión, eso es lo que dice la sociedad, ¿verdad? Es porque tiene algún defecto muy grave, o alguna inseguridad muy grande, o algún problema oculto que no está dispuesto a sacar a la luz. Y por eso es natural que cuando usted le dice a alguien, yo soy cristiano, la gente sospeche de usted. Porque según el criterio de nuestra sociedad, aquí llega, y disculpen la expresión que voy a utilizar, la escoria. La palabra lo dice de una forma quizás más ortodoxa, dice lo vil y menospreciado. Lo que yo quiero que usted sepa es que no importa, o sea, lo que el Señor pone en mi corazón, el Espíritu Santo me dice que le diga, es que hasta que usted no se libere por completo del criterio y la aprobación de la sociedad y de quienes los rodean y incluso de su propia familia, usted nunca va a poder experimentar la paz y el gozo y la plenitud que Dios quiere dar. Amén. Entonces deje de perder su tiempo, su fuerza, su energía en tratar de complacer a los demás, porque nunca va a poder lograrlo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y es tremendo, porque entonces de repente yo le hablo a un joven y un joven está escuchando esto y si se lo plantea, ¿verdad? Si es un poquito maduro y dice, oye, ¿será que lo que él está diciendo es verdad? Se va a ahorrar un montón de problemas, ¿sí o no? Porque aquí hay personas aún mayores que yo. ¿Y en cuántos problemas no nos hemos metido en la vida por querer complacer a los demás? ¿Verdad que sí? La mayor parte de los problemas que hemos tenido, que tenemos en el presente, se nos han presentado porque queremos complacer lo que la sociedad dice, lo que mi pareja dice, lo que mi amigo dice, lo que mi entorno dice. ¿Es o no es? Entonces no es que nosotros vivamos la vida con una actitud de rebeldía o de llevar la contraria, de ir contracorriente, porque a veces se cree que el cristianismo, siempre se predica, es que el cristianismo es ir contracorriente. No, señor, es ir contra la corriente de la sociedad, pero es ir a favor de la corriente de lo que Dios establece como justo y como correcto. Entonces al final nosotros no estamos yendo contra la corriente, estamos legítimamente yendo con la corriente que Dios planteó. Quien está tratando de revertir la corriente es la sociedad. Entonces quítese de su cabeza que usted está mal. El que está mal es el que opina que usted es un débil, que usted es un falto de carácter, que usted es un fracaso, que usted es X o Y. Amén. Eso tiene que albergarlo muy fuertemente en su corazón, porque si su escala de valores no está planteada por lo que la palabra de Dios enseña y por lo que Dios dice de usted, por cómo Dios lo ve a usted, usted nunca va a experimentar aquellas cosas que Dios tiene para su vida. Entonces libérese de toda carga y de todo peso que su entorno le haya creado. Y yo quiero que ser más honesto y más profundo y hablarle aún más personalmente, aún dentro de esto que nosotros llamamos iglesia, muchas veces también intentan imponernos criterios que ni siquiera están en la palabra. ¿Es o no es? Cuando yo era un adolescente, yo para la gloria de Dios, yo tengo en Cristo desde que tenía 15 años. Cuando yo llegué a Cristo a esa edad, que es un poco difícil que un chamo de verdad se lo plantee, porque a mí nadie me llevó a la iglesia. Yo quise buscar a Cristo. A mí Cristo, unos amigos me invitaron, pero yo tenía el convencimiento de que eso era lo mío. Cuando a mí me pasó eso, cuando yo empecé a caminar en Cristo,
Yo tengo barba como desde los 12 años. Y yo era un chamo. Entonces, como me salía tanta barba, yo en mis cosas de chamo, me tenía una patilla así como las que sale Simón Bolívar en los billetes. La excentricidad es de los chamos. Y yo llegué a un sitio, y ¿sabe lo que estoy hablando de un sitio a servir al Señor? Y una de las personas que estaba al frente ahí me dice, hey, tú no puedes usar ni barba ni patilla, porque eso no es del Señor. Miércoles, yo era un chamo como de 16 años y eso me generó un conflicto interno enorme, porque aunque yo era un chamo, yo había visto dibujos, ni siquiera fotos, de los grandes eruditos bíblicos de todas las épocas y eran unos tipos barbudos. Yo me imagino que Jesús como hebreo que era, también era barbudo. Yo decía, ¿en qué me quita la espiritualidad que yo tengo una patilla así de...? Pero muchas veces, vuelvo y le repito, muchas veces que queremos estandarizar, crear un criterio de cómo se debe ver usted, qué debe hacer usted, cómo debe vestirse usted. Y en realidad eso es puras cosas del ser humano. Para resumirle el cuento, una noche me acosté a dormir y ese tipo vino con una afeitadora y me cortó literalmente una de las patillas. Eso me produjo una ira, se lo confieso con humildad, me dio ira. Porque si tú crees en alguien y si tú crees que alguien de verdad tiene al Señor en su corazón, tú tienes que confiar que el Señor le habla a esa persona, ¿sí o no? Y si eso era pecaminoso, el Espíritu Santo que vive en mi corazón me iba a inquietar. Y yo voluntariamente, aunque tuviera 15 o 16 años, lo iba a hacer, ¿sí o no? Pero cuando queremos controlar a las personas, ¿qué hacemos? Los empujamos. Los empujamos no acercándolos a Dios, sino más bien alejándolos de Dios. Porque nunca podemos dudar de que otra persona a Dios le puede hablar, eso es egoísmo. O que a mí me habla más que a Él, o que Él... Deje que las personas incluso se equivoquen en el Señor. Porque eso es lo que verdaderamente les va a enseñar a las personas, ¿sí o no? Cuando la persona peca y tiene que ir arrepentido a pedirle perdón al Señor, esa persona tiene una experiencia personal con Dios. Pero si tú vas como un censurador detrás de la persona diciéndole cómo debe hablar, qué debe hacer, qué no debe hacer y tal, le estás generando una fe sintética a esa persona. ¿Es o no es? Jesús vino a romper con todo eso y por eso habla de esa clara contradicción. Pero no es solo en el mundo que vemos esas contradicciones. Acá adentro también pueden ocurrir. Amén. Y no me quiero extender más en eso. Pero, ¿saben qué es indispensable, necesario? Ustedes saben que para creer en Cristo, ¿qué es necesario? A ver, la fe. Pero, ¿la fe de dónde surge? A ver, dígame, no importa que se equivoque, díganme algo. ¿De dónde cree usted que surge la fe? Pero la fe que está en nosotros, ¿de dónde salió? ¿Estaba en nosotros? Es Dios el que nos las da, ¿sí o no? Ok, entonces no tenemos fe, literalmente no estamos equipados con eso. ¿Cuántos se acuerdan cuando hicieron su oración de fe? A ver, levante su mano. ¿Cuáles son las dos cosas indispensables que uno dice cuando lo conducen a hacer una oración de fe? Son dos cosas que son muy importantes. La primera, ¿cuál es? No, ya vaya, no entendí nada. No, hay una cosa que uno reconoce. Tú dices dos cosas. Reconozco que soy pecador y reconozco que tú eres mi Señor, que tú veniste a salvarme, ¿sí o no? Eso lo dicen todas las oraciones de fe. ¿Qué es lo que enciende la fe en cualquier ser humano que vive sobre la faz de esta tierra? Lo que dice Jesús en el versículo 3. Reconocer tu pobreza espiritual. Usted nunca va a poder hacer que alguien crea en el Señor si esa persona voluntariamente no se da cuenta de su pobreza espiritual. Porque cuando tú en la oración de fe tú reconoces, oye Señor, yo entiendo, yo reconozco que soy pecador. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está manifestando de tu persona? Pobreza espiritual. Te estás dando cuenta de que dentro de ti
No hay nada que merezca la gracia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y ese es el primer paso para que Dios te dé una medida de fe. Ahí es donde se manifiesta la fe en ti. Cuando tú reconoces eso, Dios genera fe en ti y hay esa energía o esa capacidad inicial para ser renovado espiritualmente, para que puedas creer en el Señor Jesús. ¿Es o no es? Eso no proviene de nosotros porque nuestra salvación tiene también un componente que es intelectual, tiene un componente espiritual y tiene un componente emocional. Pero tú lo único que tomas es una decisión. La decisión viene como consecuencia de reconocerte a ti mismo como un pobre espiritual. ¿Recuerda cuando llegaste a Cristo? Cuando a mí el día que a mí me llevaron a hacer la oración de fe, la persona que me estaba predicando me decía, mira Juan, el problema es que todos somos pecadores, según lo que dice la palabra. Me estaba predicando con Romanos y dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y yo le decía, pero yo tengo 15 años y yo no me considero un pecador en el sentido de la palabra en que tú me lo estás expresando. Yo le decía a la persona. Y la persona me dice, sí, pero fíjate lo que dice aquí, todos estamos destituidos. Es decir, que en mayor o menor medida, todos somos pecadores y somos pobres espiritualmente porque básicamente nuestro espíritu está muerto en los delitos y pecados. Pero uno dice pecado. Cuando uno pronuncia la palabra pecado, ¿a qué se imagina? Matar, ser un estafador, hacer cosas las peores cosas, pero en la mente de Dios, pecado es un concepto muy generalizado. Para Dios es igualito que tú mates a un tipo a que seas un grosero. Aunque a nosotros nos cuesta entender eso, porque no hay una intensidad, es un concepto. Y si tú estás dentro de todo, de ese, ¿sabes? De cualquier extremo de ese margen, para Dios eres pecador igualito. Y eres digno de su misericordia. Y necesitas ser salvo. Y estás destituido de su gloria. Amén. Pero ¿qué es lo único que te da el paso inicial? Cuando tú te das cuenta que eres pobre espiritualmente. Amén. Ahora, de eso depende en mucho grado. Y a veces tú vienes y quieres predicarle a una persona y mostrarle a Cristo, ¿sí? Pero te fajas muchísimo en demostrarle que tú te sabes la palabra. Y le das aquella retaíla de versículo, un versículo, otro versículo, otro versículo, otro versículo. Pero tú tienes que entender que al que le estás hablando tiene dos voces en su cabeza. Su propia conciencia que le dice, ya, pero que tú no eres tan malo y no sé qué. Y el enemigo que le está diciendo, no lo escuches, no lo escuches. Yo reconozco que en ese momento el enemigo me decía, ¿para qué te está diciendo esto? Te está envolviendo no sé qué. Y escuchaba por un lado esa voz, por otro lado mi mente que decía, pero ya va, ¿qué me está diciendo este? ¿Y qué es lo que te hace dar ese paso así con aquella adrenalina cuando reconoces si es verdad? Es que soy pobre espiritualmente. Amén. Pero no podemos confundir esa pobreza con pobreza relacionada con lo económico, porque no tienen absolutamente nada que ver, y mucho menos con pobreza del carácter. Porque el carácter es algo que empieza a ser forjado en ti cuando Cristo y el Espíritu Santo vienen a morar en tu corazón. Tu carácter va a ser forjado hasta el día que tú te mueras o hasta el día que Cristo venga. El detalle aquí es lo espiritual. Entonces el primer paso para que haya un cambio en la vida de cualquier persona, incluyendo el tuyo, es que tú seas consciente de eso. Esa es la parte que tiene que ver con el intelecto del ser humano. Cuando reconoces eso, entonces Dios se activa pues ese proceso en ti, de reconocer a Cristo y de nacer de nuevo. Amén. Y quizás lo estoy simplificando mucho, pero es que es la forma en que el Señor quiso expresarlo. A veces el Señor era tan sencillo en las cosas que decía que la gente le chocaba y no lo creía. Pero y otra parte, porque Él dice que dignos de felicitación son los que lloran. ¿Qué piensa usted? ¿Que Dios quiere que usted ande llorando por cada esquina? Él se está refiriendo a aquellos que al ser conscientes de su pobreza espiritual y de la gran misericordia que Dios ha tenido, se conmueven sin tener ese peso de lo que los demás vayan a decir. Porque si tú eres bastante honesto, aún en el lugar más íntimo, en el cuarto más cerrado de tu casa, en el baño donde tú te metas, ponte a pensar por un momento todas las cosas que Dios ha propuesto, ha hecho,
ha transformado de tu vida. Si eso no logra conmoverte, entonces tú eres una persona cuyos sentimientos están completamente muertos. Y lamentablemente, para ser empáticos necesitamos manifestar nuestros sentimientos. ¿Sí o no? Siempre nos han dicho, las emociones son malas. No, las emociones no son malas. Las emociones fuera de control son malas. Las emociones son completamente buenas porque Dios nos las otorgó. Ahora, si a ti te controlan tus emociones, estás fregado. Pero ¿cómo tú te sientes movido a hablarle a alguien de Cristo si a ti no te conmueve su posición? Si tú no te identificas y no sabes, no recuerdas de dónde Dios te sacó, cómo eras tú o qué hacías tú. Porque cuando tú piensas lo bueno que ha sido Dios al perdonarte la clase de persona que tú eras, así los demás no hayan entendido y no hayan sabido quién era, porque el único que te conoce profundamente eres Dios y tú, ¿sí o no? En tu cabeza ocurren cosas tan feas y tan malas y tan cochinas que solo Dios conoce, ¿verdad? Los demás pueden decir, ese tipo es buenísimo, pero el único que sabe qué es lo que hay aquí adentro y qué es lo que tú constantemente has estado cercando o frenando es Dios. ¿Es o no es? O sea, como a Dios no le puedes ocultar nada, Él es el que sabe. Y si eso no te conmueve, si tú dices honestamente, oye, Dios que me conoce tan profundamente no me ha rechazado, ni me ha calificado como un desgraciado, como un fracasado, como alguien que no se merece su amor y su misericordia. Oye, eso es algo digno de que me conmueva, ¿sí o no? Si Dios aparte de eso me ha bendecido con una mujer o me ha dado la posibilidad de tener un hijo, si Dios me da la gracia de tener una habilidad y tener un trabajo, todo eso proviene de Dios, no proviene de tu talento, porque aún tu talento te lo otorgó Dios cuando te diseñó. Dale la gloria a Dios. Entonces Jesús está hablando en 2 versículos de 2 cosas, una asunción, algo que tú asumes intelectualmente, soy un pobre de espíritu. Necesitamos eso para ser verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios. En segundo lugar, una persona que se conmueve es consolado. ¿Por qué eres consolado? Cónchale, porque cuando empiezas a pensar en todas las cosas buenas que Dios ha hecho por ti, todo lo que te ha perdonado, oye, tú te sientes consolado, tú dices, oye, Dios es fiel y Dios es amoroso. Si me ha perdonado esto, me va a seguir edificando, tiene un propósito con mi vida, quiere hacer algo mejor a todo lo que he hecho hasta ahora, entonces voy a creer en eso. Pero tú tienes que hacer un esfuerzo diario por no meter a Dios en una cajita, en un sistema de creencias o en unas cosas que tú haces en unos horarios específicos. Dios va a estar permeando todo lo que tú haces en tu vida. ¿Cuándo vas a ser una persona de influencia en las cuales los otros reconozcan a Dios? Cuando tu fe sea algo natural. Entender la diferencia entre una religión y tener una fe es una cosa que te conduce a la madurez espiritual. Dios no quiere que tú entres dentro de un estándar. Dios quiere que tu vida sea un reflejo de lo que Él hace desde adentro hacia afuera en ti. ¿Es o no es? Entonces, los hombres son apáticos para venir a la iglesia porque en el fondo dicen, no, eso es un trabajón. Ya calándome mi mujer, llevando a los muchachitos adelante, teniendo que parir. ¿Por qué se ríen? Porque saben que es así, ¿sí o no? Solo respóndame una cosa. ¿Cuánto tiempo es capaz de estar usted completamente solo, sin pecar o sin fastidiarse y sentir desesperación porque alguien más, por hablar con alguien más, por salir, por hacer algo? Respóndaselo usted mismo, no me lo responda a mí. Pero si usted no se siente a gusto con usted mismo, ¿cómo carrizo Dios va a cambiarlo? Y ese es el problema que tenemos los hombres, porque hay hombres que sufren, mira ya, hay hombres que son malísimos con sus mujeres, ¿sí o no? Vamos a ser honestos. Porque todas sus frustraciones las descargan en ellas. Todas las cosas que no pueden lidiar de ellos mismos, entonces intentan culparlas a ellas. Pero hay hombres también que dejan que cualquier cosa los arrastre, cualquier circunstancia, cualquier malvivencia los arrastre, porque simple y llanamente, no se conocen a sí mismos, no entienden cuáles son sus límites y no hacen que los demás respeten sus límites. Yo quiero que usted sea una persona verdadera, que si usted está aquí es porque desea estar aquí, que cuando usted escuche la palabra
va a llegar un momento que ya se va a fastidiar, pero sea honesto. Se va a fastidiar porque lo que necesitaba recibir ya lo recibió. No hiperespiritualicemos las cosas. Si usted sale de aquí con una sola convicción, se hizo el día. Amén. Entonces vaya cogiendo lo que le corresponde. Pero en la medida que usted sea consciente de su pobreza espiritual, que usted se conozca a sí mismo, porque para ser consciente de eso en una amplia medida tienes que conocerte a ti mismo. Y en la medida que tú seas capaz de conmoverte sin afligirte, porque oye, que él me va a ver llorando, si me ven llorando, ¿qué van a pensar? No, que voy a dejar de ser más macho, si mi mujer me ve llorando va a pensar que soy un debilucho y me va a montar la pata, etcétera, 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 etcétera. Libérese de todo eso, hermano. En la medida que usted siga atenido a eso, su vida la va a manejar alguien más que no es Dios y no es usted mismo. Amén. Y le tengo que hablar así, yo soy un chamo, pero le hablo así con la autoridad del Espíritu Santo, porque yo sé que el Espíritu Santo me dice que le diga eso y él es el responsable. Si me quiere reclamar algo, me lo dice al final. Pero si recibió algo, atesórelo. Sin Cristo, nosotros estamos muertos y somos esclavos, ¿sí o no? Esclavos a nuestros deseos y a los sentimientos que esos deseos nos generan. Y nuestra mente va a 5.000 kilómetros por hora. ¿Cuántos de ustedes no le ha pasado que se para a cualquier hora de la madrugada y abre los ojos y ve que es de noche todavía y ya le cuesta pegar los ojos otra vez porque a su mente como que se encendió antes que el cuerpo? ¡Ja! Y empieza esa mente ñaca, ñaca, ñaca. Mientras más responsabilidad y más cosas tenga usted, es peor. O mientras más expectativa tiene usted. ¿Usted sabe cuál es la solución para eso? No es el Alpran, porque el Alpran lo venden bajo récipe. Es que usted aprenda a descansar en el Señor. Usted puede hacer muchos planes y salir con la mejor de las intenciones, pero usted tiene que tener la flexibilidad de saber que todo eso se puede ir por el garete, igualito Dios sabe que es lo mejor para usted. ¿Es o no es? Pero no andes por la vida como un papagayo sin cola. ¿Cómo hacen los papagayos sin cola? Entonces Dios está aquí, pero usted no tiene ningún tipo de contrapeso y lo que hace es así. Y dice, ay, yo no voy más para la iglesia. Porque a todos nos ha pasado, ¿sí o no? Mire, cuando yo estaba chamo, yo no sé por qué el Espíritu Santo me dice que le cuente esto, porque es una locura. Cuando yo tenía como 18 años, mi pastor en Caracas era un tipo que estudió en Escocia, en un instituto bíblico, y era literalmente un erudito bíblico. Entonces, aparte de que él no hablaba bien español, porque es holandés, hablaba el español machucado y todavía lo habla machucado, el tipo, sus predicaciones eran difíciles. O sea, él decía, hermanos, hoy voy a predicar de los montones de piedra que salen en la Biblia. Y agárrese, hermano, porque eran 3 horas de los montones de piedra que salen en la Biblia. Y en los últimos 15 minutos él te decía, lo que significa los montones de piedra, hermano. Y tú dices, yo decía, Dios mío, 2 horas y 45 minutos para poder entender qué significan los montones de piedra y qué cosas tienen con mi vida. En serio, yo decía, este viejito me va a volver loco. Porque en mi mente de chamo, ¿qué importan los montones de piedra? En la Biblia pueden haber muchos montones de piedra. Si yo hoy veo en retrospectiva, después no sé, de 20 años, yo digo, miércoles, ese hombre lo que estaba era tratando de, aunque fuese uno, de volcarse aunque fuese en uno. Pero como no, yo por lo menos en mi cabeza de chamo no me podía desperdiciar 3 horas del tiempo sentado escuchando acerca de los montones de piedra, no me daba cuenta que yo llegaba a mi casa y me ponía a ver películas o me ponía a ver partido de fútbol o no sé qué, se me pasaban 4 y 5 horas. Pero como dicen por ahí, uno no se da cuenta de esas cosas sino cuando le toca a uno, ¿sí o no? Cuando a ti te toca predicar, tú dices, oye, esa gente sí tiene paciencia para escuchar todas las cosas que uno dice aquí arriba. Pero la verdad es que libérese. Lo que yo quiero que usted entienda es que haga lo que haga. Por lo menos yo estoy aquí predicando y yo tengo que liberarme de lo que de pensar si a usted le fastidia o no le fastidia. Mi pastor no pensaba en eso.
y tiene como 80 años y todavía predica con un gozo y una paz porque él sabe que está haciendo lo que Dios quiere que haga. Y eso es lo que yo quiero decirle. No importa lo que Dios te ponga a hacer en un momento determinado. Está consciente de que todo lo que tú haces es por la gracia y la misericordia de Dios. Que si tienes fe y si vienes aquí a la iglesia es porque te reconociste que eres pobre espiritualmente y Dios te puede enriquecer en función de eso. Y que sea lo que Él sea que te llame a hacer, tú lo tienes que hacer con desprendimiento, sin miedo, sin angustia, sin complejo, sin nada, porque Dios es el que te va a respaldar. Yo desconozco cuál sea tu circunstancia presente, o si tienes algún problema, o si vienes cargado por alguna situación. Lo único que te voy a decir es que si ese proceso ya tú lo has vivido, si tú reconoces tu pobreza espiritual y si tú te has permitido a ti mismo conmoverte por tu condición y por lo que Dios ha hecho por tu vida, libérate de todo lo demás. Dios tiene el control, Ricardo. Dios tiene el control de todas las circunstancias de cada uno de lo que ustedes están viviendo, porque yo sé que alguno quizás esté enfermo y dice, wow, Dios mío, esta enfermedad me va a llevar a la muerte, no me va a llevar a la muerte, ¿cuánto tiempo se va a llevar esto? De repente alguien está pelando y dice que yo debo y que no sé qué, de repente alguien tiene la expectativa porque tiene que tomar una decisión o hay algo ahí a las puertas. Dios va adelante, hermano. Así que deje ese macho y sea consciente de que si Dios va adelante, usted va seguro. No le dé una patada a Dios y le diga, no, yo voy delante porque yo decido y yo asumo las consecuencias de mis decisiones, no sé qué. No, usted no sabe lo que le conviene. Así que cada vez que usted se ponga así medio, que quiera hacer las cosas a su manera, acuérdese de lo pobre que es espiritualmente. Que usted nunca va a saber más que Dios, ni va a entender qué es lo que le conviene más a usted sino Dios. Camine con libertad y con la expectativa de que Dios va a ir propiciando en su vida lo mejor. Yo le amo en Cristo. Yo puedo decirle sin ningún tipo de complejo que yo le amo. ¿Sabe por qué? Porque usted es un hermano que yo pude escoger. Allá en casa de mis padres yo tengo hermanos que no pude escoger. ¿Y sabe qué anhelaría yo? Que ellos estuviesen sentados ahí. No importa que no fuese yo el predicador, que fuese otro. Pero quítese todos esos complejos ya y salga con libertad a hacer lo que le gusta hacer, hacer lo que Dios pone cada día a hacer. Disfrute sus circunstancias, porque aunque a veces le parezca muy mala, es parte de lo que Dios está haciendo para sacar lo mejor de usted. Amén. Si usted vive así, como dice la palabra, usted es un bienaventurado. Usted es digno de ser felicitado. Y nada más y nada menos que por Dios. ¿Cuántos le dan la gloria a Él? Vamos a orar, pues. Señor, te damos gracias porque tu palabra, a veces en la simplicidad de tu palabra hay tanta profundidad. Por eso te doy gracias, Señor, porque cuando nosotros reconocemos que hay pobreza espiritual en nosotros, tú puedes hacer cosas enormes y preciosas en nuestras vidas. Yo te pido que cada uno de mis hermanos se sienta completamente apto para ser capacitado por ti, para hacer lo que tenga que hacer en un momento determinado. Te pido que todos los que estamos aquí y los que puedan venir, renunciemos, Señor, a lo que la gente dice de nosotros o pueda llegar a creer o a pensar. Que seamos la libertad de ser aquellos para que, a quien Dios diseñó, que lo descubramos. Te pido, Señor, que no nos lleven ni nos arrastren las circunstancias, ni nuestros problemas, ni las personas que tenemos alrededor. Que podamos aprender a ser transparentes, que podamos aprender a manifestar a Dios a través de nuestras vidas, sin tratar de entrar en un estándar, en un modo, en una forma, en una cosa, sino que podamos permitirle a Dios reflejarse a través de nosotros como somos, porque por eso se dio el trabajo de hacernos diferentes a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a todos los que estamos en autoridad a tener la sensibilidad para permitir, Señor, para permitirnos a nosotros mismos y a los que están por debajo de nosotros equivocarnos, porque esa es la única forma en que vamos a acudir constantemente a ti, a depender de ti.
y que sintamos la seguridad de que tú eres el que guía nuestros pasos, tú eres el que nos bendice, tú eres el que suple a cada necesidad y el que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Aquí estamos, te damos gracias porque somos privilegiados. Son pocos los hombres que tienen la valentía de venir a tus pies y de echarse ahí a tus pies sin importarle lo que los demás vayan a pensar o a decir. Pero te doy gracias por todos los privilegiados que han hecho eso y que están aquí en esta mañana. Ayúdanos a sentir un gozo espontáneo, afable y experimentar esa tranquilidad que nos da saber estar contigo, disfrutar, Señor, estar a solas contigo y entender, Señor, que tú eres el que nos guía, el que nos fortalece y el que nos corrige día a día. Aquí estamos, Señor, corrígenos lo que necesite ser corregido, bendícenos y síguenos haciendo crecer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.